Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos. Los saludo a todos ustedes desde aquí, desde mi casa. Les iba a decir ya desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Metepec, la costumbre, pero no estamos en la iglesia. Estoy en la casa de todos ustedes, transmitiendo aquí en una pequeña oficina que tenemos con todo y pantuflas. Uyuyuy, ayayay. Jamás imaginé poder compartir la palabra de Dios con tantas personas, con la comodidad de unas pantuflas. La ventaja de transmitir en vivo es que nadie lo ve, así que usted haga de cuenta que no me escuchó y que tengo unos zapatos de charol bien boleados. Y bueno, pues bienvenidos a otra transmisión más. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos de Dios mientras cierras tus ojos. Como siempre te lo digo, si vas manejando no los cierres. Yo me voy a acercar tantito a la cámara simplemente para moverle ahí una opción en la que no sé por qué desde hace como 3 semanas me empiezan a avisar los que se van conectando y eso distrae. Así que vamos a orar y ahí en tu lugar dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque tú me das vida, porque estamos con bien otra semana más reunidos, Señor. Gracias por este tiempo que hemos apartado cada semana para poder estudiar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos sigas hablando y que cada enseñanza sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y para toda la gente que nos rodea. Que no solamente, Señor, vengamos este tiempo con la intención de adquirir conocimiento y llenarnos de información, sino que nos dé sabiduría para aplicar ese conocimiento de tal forma que la información se convierta en formación. Te pedimos que así sea hecho. Quita todo estorbo de en medio, que nada se interponga en esta noche entre tu palabra y nosotros, que toda distracción, Señor, en el ambiente físico, emocional, espiritual, sea anulada por tu poder y que seas solamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo orando para que nada nos distraiga y entra mi esposa a distraerme. Parece que escuchó la oración y dijo: justamente ahorita voy a pasar, así que yo creo que va a tener que pasar a saludar ahora. No es cierto, estoy molestándola nada más. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, si quieres abrir tu Biblia. Y si no, si vas manejando lo que sea, no te pongas a buscarla. Yo te la voy a leer desde aquí. Terminamos la semana pasada el capítulo 2, pero esto no quiere decir que esta es otra historia, que esto es punto y aparte. Yo les he insistido muchas veces en que a veces cometemos el error de creer que porque terminó un capítulo, terminó ya el tema, o porque hay un nuevo subtítulo entre una porción de la palabra y otra, hay otro tema, y muchas veces no es así. A veces, como es el caso, hay una continuación. Y desde el capítulo 2, que comienza Pablo hablando lo que se subtitula como el justo juicio de Dios, y luego otra parte que es los judíos y la ley, él comienza ya a adelantarse a la conclusión que llega en el capítulo 3 que hemos estado mencionando anteriormente, y esta conclusión es que tanto griegos como judíos que formaban parte de la iglesia de Roma, todos estaban por causa del pecado, al igual que toda la humanidad, destituida de la gloria de Dios, y que todos necesitamos acudir a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso que los últimos mensajes vimos cómo les habló muy fuerte a los judíos y cómo muchos de ellos pues que se apoyaban en la ley y que creían que por la ley serían salvos, al infringir solamente uno de todos los puntos de la ley, se convertían automáticamente en pecadores y esto los separaba de la gloria de Dios, por lo cual pues la ley no les acercaba a Dios, sino al contrario, les mostraba, como lo seguiremos viendo en esta noche, su necesidad de un Salvador. Ahora, vamos al capítulo 3, versículo 1, y ahorita retomamos un poco de lo que vimos en enseñanzas anteriores. Dice el capítulo 3, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Después de que viene a decirles que se gloriaban en la ley, que algunos solamente tenían de judíos el apodo, que vivían una cosa diferente a la que predicaban, que de nada servía la circuncisión física si no había una circuncisión del corazón. Pareciera ser como que los está desacreditando. Entonces aclara, dice: no voy para allá. Y esto es algo bien importante que ahorita vamos a aplicar de forma práctica en nuestras vidas. La intención de Pablo jamás fue humillar a los judíos, hacerlos menos, y nunca tiene que ser nuestra intención cuando prediquemos la palabra, ni siquiera cuando estemos confrontando a alguien con su hipocresía o algo por el estilo. Siempre la finalidad tiene que ser llevar a la persona a los pies de Cristo. Entonces ya aquí te vas a dar cuenta cómo
empieza a terminar esta parte de su discurso y le comienza a bajar 2 rayitas. O sea, después de que agarró el mazo y les dio con todo en la cabeza, dice, bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, después que les dio con todo, dice, bueno, pero les reconocemos que a ustedes Dios les confió la palabra. Pues ¿qué? Se podían preguntar algunos, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. Dios no ha terminado su trato con el pueblo de Israel y nosotros como cristianos tenemos que seguir orando por ellos y alegrarnos cuando un judío reconoce a Jesús como el Mesías. Esto es muy distinto a los judaizantes. A estos se les conoce como judíos mesiánicos, que creen en Jesús como el Mesías. Y en el tiempo de la tribulación, el Señor va a terminar su trato con el pueblo de Israel. Por eso muchos pastores, incluyendo pues el liderazgo de Vida Nueva para el Mundo, mantenemos la posición de que la iglesia no va a pasar ni la tribulación ni la gran tribulación, sino que antes tiene que ser arrebatada, porque si tú lees las profecías al respecto, es un tiempo de prueba, de purificación sobre Israel, no sobre la iglesia. De hecho, si lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que justamente cuando viene el arrebatamiento, pues desaparece la palabra iglesia, que si no mal recuerdo es después del capítulo 3, y no se vuelve a mencionar sino hasta el regreso de Jesucristo. No es el tema de esta noche, es un dato curioso. Ahí si te interesa, yo tengo una prédica en YouTube que se llama Si el Señor viniera hoy, ¿estás preparado?, donde hablamos durante 1 hora más de 5 evidencias de por qué el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación y la iglesia no puede estar, puesto que es un tiempo único y exclusivo para Israel. Algunos se preguntan, oye, ¿y quiénes son los mártires de los que habla la Biblia? Bueno, pues los que creyeron después del arrebatamiento, ¿verdad? Tu tío, tu suegra, tu primo que se burlaban de ti, cuando prendan la tele y vean a Jaime Maussan diciendo se los llevaron los ovnis, se los dije. Entonces mucha de esta gente que no creyó y que nos tachaba de locos va a decir, oye, los aleluyos no estaban tan locos como yo creía. Se van a convertir y también van a ser perseguidos junto con el pueblo de Israel. Pero esa, decía la hermana Nanachona, es otra historia. Regresando al tema, para no desviarnos, dice el versículo 4, de ninguna manera, o sea, la incredulidad no anula la fidelidad de Dios. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo podemos nosotros descubrir la santidad tan inmensa de Dios y la justicia tan inmensa de Dios? Bueno, cuando comparamos su justicia con la injusticia del ser humano, que es parte de lo que vamos a ver. La gente que dice, pero es que yo soy buena, yo no soy tan mala, ¿por qué Dios me va a castigar? Porque si tú comparas tu justicia con su justicia, pues no hay punto de comparación. Entonces la corrupción, la maldad, la deslealtad, la falta de amor del ser humano hace resaltar la justicia de Dios. El hecho de que algunos no crean no es que hace a Dios menos fiel o menos poderoso o algo por el estilo, simplemente nos refleja a más grandes rasgos y brilla más todavía su justicia. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Es Dios injusto por juzgar al ser humano que no se arrepienta, al pecador? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Fíjate el contexto, o sea, si no hubiera quien no creyera, ¿cómo conoceríamos que estamos en las manos de un Dios justo? De modo que aún Dios usa la incredulidad de la gente que le rechazó para reflejarnos su justicia. Yo algún día les dije acerca de la gente que piensa, no, Dios como es bueno nos va a perdonar a todos, que esto es un gran peligro, porque es como que un juez simplemente porque es bueno dijera, ay, los voy a perdonar a todos los criminales. Tú no dirías, qué juez tan amoroso, tú dirías, qué juez tan corrupto. Y esto cada rato pasa en México. La gente no diría, ay, qué lindo el juez, ¿verdad? Que porque sus derechos humanos dejó ir al violador, al secuestrador y al narcotraficante. Diríamos, qué juez tan corrupto. Y nos enojaríamos y arderíamos en ira, porque lo que queremos es que el juez justo haga justicia. Y si nosotros, seres humanos injustos, le exigimos a un juez injusto que haga justicia, ¿como de dónde nos sacamos de la manga que el juez supremo y más justo del universo no va a hacer justicia? ¿Y porque es amoroso va a perdonar a todos? Eso les pasa a mis hermanos por ver tanto Winnie Pooh y no leer la Biblia. Porque esto no está en la palabra de Dios.
Si los jueces terrenales tienen que hacer justicia, mucho más el juez del universo. Entonces, Él tiene que juzgar al mundo sí o sí. Y no sé tú, pero a mí me daría pánico despertar un día en la eternidad en las manos de un juez injusto, que un día simple y sencillamente porque amaneció de malas decide aplastarnos a todos porque se le dio la gana. Contrario a eso, podemos descansar que pasaremos los siglos de los siglos en las manos de un Dios justo. Que si tuviste un conocido, un amigo, un familiar que no le compartieron el Señor, no te aflijas, va a ser juzgado por un Dios justo y no va a recibir ni para bien ni para mal nada que no merezca. Entonces, dentro de todo lo malo, lo que está diciendo Pablo, en la parte doctrinal, porque ahorita vamos a la práctica, es que aún la incredulidad de muchos, como en este caso el pueblo de Israel, sirve para destacar la justicia de Dios. Entonces, él de alguna forma está diciendo, bueno, la gente que no cree y la gente mala y todo esto, sufrimos temporalmente por ello, pero a fin de cuentas obra para la gloria de Dios porque nos manifiesta su justicia al juzgar al mundo. Y los que seamos salvos por Él, podremos alabarle y darle gracias por su justicia y descansar en que estamos en las manos de un Dios justo. Dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Aquí ya él está adelantándose a lo que algunos podrían preguntar. Fíjate, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? O sea, había gente que decía que supuestamente Pablo decía esto. Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, y lo que supuestamente Pablo y otros decían es, hagamos males para que nos vengan bienes. Es decir, la gente que no estaba de acuerdo con este discurso y que no entendía la gracia y que pensaba que Pablo se refería a que podían abusar de la gracia y pecar y no pasa nada. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Hay gente que piensa que puede hacer lo que le da la real gana y no arrepentirse y que por la gracia de Dios, Dios lo va a bendecir. Y no se han dado cuenta que si Dios lo sigue bendiciendo es porque es lento para la ira, grande en misericordia y porque está esperando, como dice Romanos 2:4, que debido a su paciencia, amor y longanimidad, como ya lo vimos, seamos guiados al arrepentimiento. Pero no se trata de abusar de la gracia y decir como calumniaban a Pablo, hagamos mal para que nos venga bien, porque esto no es el evangelio y a este extremo no se estaba refiriendo Pablo. Entonces tienes por una parte a gente que creía que por su justicia podía ser salva, y cuando Pablo les predica que es por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, decían, uy sí, entonces puedo hacer lo que quiera y hagamos males para que nos vengan bienes. O sea, la gente exageraba y llevaba un extremo antibíblico el sermón de Pablo, como sigue, querida familia, sucediendo hoy en día. Gente que predica que hagas lo que hagas, pues como Dios es amor, ¿verdad? El evangelio de Winnie Pooh con su tarrito de miel, de todas formas te va a bendecir. Y yo ya he explicado antes que esta gente no ha entendido en lo más mínimo la gracia, porque la gracia no nos lleva a abusar del pecado, sino a buscar la santidad. Romanos 2:4, entender su amor nos lleva al arrepentimiento. Entonces Pablo dice, no, yo no voy para allá, esto no es el punto, ¿verdad? ¿Cuál es el punto entonces? ¿Por qué Pablo viene de dar este discurso tan fuerte y confrontarlos con su incumplimiento de la ley? ¿Y de qué le sirve la circuncisión? Como te lo adelanté en el principio, su finalidad no era humillar a los judíos, sino demostrar, versículo 9, que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? No, no se trata de esto. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles y subraya que todos están bajo pecado y que no hay justo ni aún uno. Y de aquí me brinco al 19, porque sigue hablando después de características que veremos en los siguientes mensajes de la humanidad, pero quiero que veamos hoy su conclusión. Su conclusión, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, díselo a tu amigo judaizante, que te exige que guardes el Shabbat y las fiestas y que andes aquí con tus rastitas judías, ¿verdad? Y que te cambies el nombre y que en vez de decirte el señor González, ahora te digan Moshe Moshe, el rabí, no sé qué tanta payasada. Dice, ya que por las obras de la ley ningún, subráyalo, ser humano será justificado delante de él,
porque desde el Antiguo Testamento vimos la semana pasada, se anunciaba que nadie era capaz de cumplir con toda la ley. O sea, esto no es una alteración, una herejía, una distorsión del Nuevo Testamento. Estaba escrito, ve el mensaje de hace 8 días si no estuviste, esto desde el propio Antiguo Testamento de los judíos y de los judaizantes. Entonces, ¿para qué fue la ley? Para mostrarnos nuestro pecado. Por eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, lo cual vamos a explicar también más adelante. ¿Cuál es la conclusión entonces? Y es el tema de esta noche, que todos estamos perdidos sin Dios. Como ya lo habíamos dicho antes, este es el propósito principal de Pablo en el área doctrinal con los versículos previos. Cuando viene de decir, tú que tienes por sobrenombre judío y te confías que eres guía de los ciegos, que eres luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, estás perdido, tú que predicas una cosa y vives otra, por tu culpa el nombre de Dios es blasfemado, ¿de qué te sirve la circuncisión? O sea, viene de agarrárselos como al de la combi. Solamente los mexicanos van a entender esto, ¿verdad? Si hay mexicanos en el grupo, explíquenle a los de fuera qué significa esto, si no van a decir de qué está hablando este pastor. Entonces Pablo agarra y les da a los judíos, digan conmigo, como al de la combi. Se los puso, pero con todo. Pero su idea con todo esto no era hacerlos menos, humillarlos, decirles, y por eso se van a ir al infierno, sino por eso necesitan de Jesucristo. O sea, te humillo hasta lo más bajo para que después te dejes levantar por el Señor. El propósito de toda esta confrontación es enseñarnos esta realidad, que todos, judíos y griegos, dice él, gentiles y judíos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que Cristo murió por todos, es la buena noticia que veremos en otros mensajes, y que la salvación está disponible no para aquel que guarda la ley, no, sino para todo aquel que cree, tanto judíos como gentiles. Ahora vamos a ver 3 o 4 lecciones, según el tiempo nos los permita, de todo este discurso, que van de la mano de este tema, que tienen que ver con que todos estamos perdidos sin Dios y cómo aplicar esto a nuestras vidas y en nuestra actitud hacia los demás. Hay cosas fascinantes aquí que yo aprendo de Pablo. En primer lugar, en el versículo 1, comienza él diciendo, bueno, no estoy atacando a los judíos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o en qué aprovecha la circuncisión? Mucho, pues primeramente ellos les fue confiada la palabra de Dios. O sea, después de que les dijo que muchos de judíos solamente tenían el apodo, ahora comienza a bajarle 2 rayitas. Y si te fijas, dice, oye, pero ¿qué dirán? Que algunos por su incredulidad harán nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Y fíjate cómo subraya y dice algunos, o sea, él no está afirmando que todos los judíos estaban perdidos y que ninguno había creído, sino que había dentro de ese grupo algunos que no creían. Porque su idea jamás fue humillarlos, ni pelear con ellos, ni ofenderlos, ni nada por el estilo, sino que les tuvo que hablar muy duro, sí, porque estaban llenos de orgullo, porque se creían superiores por la ley, porque pensaban que por ser circuncisos eran mejores que los incircuncisos, y por eso les tiene que decir, ¿y de qué sirve que tengas circuncisión si de todas formas no guardas la ley? Y en dado caso, pues es más justo el que tiene una mejor actitud que tú, aunque sea incircunciso, puesto que de nada te sirve tu circuncisión física si eres incircunciso del corazón. Entonces sí les habló muy fuerte y sí los confrontó y sí les dio con todo y les cayó un costal de piedras en el casco, porque muchos de ellos se creían superiores, y sí a veces es necesario que, como en este discurso de Pablo, nosotros confrontemos y quebrantemos a gente que está envanecida, gente soberbia, orgullosa. Sucede mucho con los religiosos que se creen conocedores de la palabra y hasta que no les cae con todo, no se dan cuenta de la realidad. Yo recuerdo cuando compartí la serie de Fuera Legalismo y Religiosidad, una serie muy polémica, que hubo y que le dimos con todos los religiosos, que hubo hermanos que en privado me contactaban y me decían, Jesse, te doy gracias porque me cayó el 20, hablabas de mí, me creía superior y mejor, y me la pasaba en redes peleando, y era de los que humillaba a los demás, y ponía mis memes, burlándome de los herejes, etcétera, etcétera. ¿Y de qué me sirve todo eso si ando perdido en la pornografía, si ando perdido con mi familia? Y te doy gracias por haberme confrontado. Entonces sí, muchas veces a la gente que está llena de soberbia y a la gente que está endurecida se le tiene que confrontar. Jeremías 33 dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. Pero, querido hermano, entendamos este principio,
cada que nosotros confrontemos y que con el martillo de la palabra les demos con todo y abollemos el casco, no es para dejarlos tirados muertos en el suelo, sino para el fin por el cual Pablo les habló tan fuerte, para que después de ser confrontados con la verdad y conozcan su realidad, entonces se den cuenta que necesitan de un Salvador. Se trata de decirle, y por esto, y por esto, y por esto eres un bueno para nada, y por eso te vas a ir al infierno, y qué gusto me da, el diablo va a llegar a la noche y te va a jalar las patas, y conste que te lo advertí, aleluya. No se trata de eso. Se trata de confrontarlos para que digan, sí es cierto, me he confiado en mi propia justicia, en mis propias obras, en mi propia sabiduría. He vivido separado de Dios y lleno de arrogancia y de orgullo o con un corazón endurecido y necesito de un Salvador. Y por eso Pablo dice, la ley tiene el fin de enseñarnos que somos pecadores. Los judíos creían que la fin tenía el propósito de justificarlos como los judaizantes. Y como mucha gente dentro de la iglesia que te he contado, dice, no estoy bajo la ley, pero se inventó su propia ley. Creen que por cumplir su lista de reglitas ya son mejores que otros, ¿verdad? Ay, es que él no habla en lenguas, pero tú tienes una lenguotototota que como murmuras y te crees mejor que el otro. Hay mucha gente que empieza a sacar las cosas de balance y que no se da cuenta que está autoengañada. Ay, mira él, que cómo es posible, mira nada más, lo vi afuera de la iglesia y diciendo estas cosas. Y no es que esté bien, pero si vieran cómo le hablas tú a tu familia en casa, entonces mucha gente cree que por cumplir ciertas reglitas en público ya son mejores que los demás. ¿Y de qué te sirve que llegues temprano, que alces las manos, que des tu ofrenda y que te jactes por encima de aquellos que no lo hacen, si en lo secreto hay cosas que tú y Dios sabes muy bien y Él también que están mal? Entonces, es lo que hizo Pablo con los judíos, darles con todo, pero no para destruirlos, sino para enseñarles que necesitaban un Salvador. Yo te he dicho muchas veces este ejemplo. Si alguien llega y te dice, toma la tarjeta de un abogado y tú no has cometido un crimen, dices, ¿yo para qué la quiero? Y la tiras a la basura. Pero si tú cometes un crimen y dices, ¿pero qué crimen? Y con la Constitución te dice, joven, esta es la ley que usted violó, aquí está la tarjeta de un abogado, entonces tú le llamas, porque la ley te está mostrando que tienes necesidad de alguien que te defienda. Si no hubiera ley, tú dirías, ¿y qué crimen cometí? Como cuando cambian las leyes de tránsito, nos avisan previamente para que nadie diga, a mí nadie me dijo nada, no te lo advirtieron y aquí está la gaceta. Entonces tú infringiste la ley y estás en problemas con la autoridad y necesitas un defensor. Y este fue el propósito de la ley con el pueblo de Israel. No que ellos la cumplieran, puesto que lo vimos la semana pasada, aún los profetas reconocían que esto era imposible, sino para que todo eso les mostrara que el ser humano es incapaz de ser justo delante de Dios por sus propias obras y que necesitamos del perdón de Dios y ser justificados por la fe y limpios de nuestros pecados por la sangre de Cristo, a quien la Biblia dice, tenemos para que interceda delante del Padre por nosotros como nuestro abogado. No se trata de irnos al extremo de, como Cristo me defiende voy a pecar, lo que Pablo ya aclaró. Hagamos males para que nos vengan bienes. No, Señor, 1 de Juan 2:1. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Yo tengo que buscar la santidad. Pero si alguno hubiere pecado, aquí está la tarjeta, Señor. Abogado a Jesucristo justo. Entonces los judíos tenían que salir de todo este autoengaño y su soberbia y su orgullo y darse cuenta que también estaban perdidos, al igual que los griegos, y que no eran ser circuncisos, que no se iban a salvar por tener el apellido de judíos o el sobrenombre, que no eran mejores que los demás por tener la ley, que la ley solamente mostraba que estaban igual de perdidos que los demás. Que es verdad que tenían el privilegio de haber recibido la palabra de Dios, que es verdad que tenían el privilegio de recibir tantas promesas y de haber sido llamados como el pueblo de Dios, pero cayeron sin darse cuenta en el error, muchos de ellos, de poner su confianza en el cumplimiento de la ley y no en el Dios que los llamó. Y si Pablo, mi hermano, los confronta tan fuerte, no es para destruirlos, insisto, sino para mostrarles su necesidad de un Salvador. De igual forma, cuando tú y yo confrontemos entendámoslo, es la lección número 1. Debe de ser nuestra finalidad. No destruir y decir que bueno, y viste cómo se quedó y no tuvo nada que responder, para que se le quite. Sino que esa persona diga, sí es cierto, necesito un Salvador. Y siempre tenemos que mostrar, como decimos, la luz al final del túnel.
Y creo que al menos lo he intentado de aplicar, que aunque sea el mensaje muy fuerte y muy confrontador, al final siempre ofrecemos esa misericordia de Dios, Lamentaciones 3:23, que es nueva cada mañana y que nos da una oportunidad de venir a Él. Porque a veces, mi hermano, amigo que nos escuchas, perdemos el enfoque y se nos olvida para qué estamos aquí. Para ser la luz del mundo, la sal de la tierra y para ser discípulos. Si tú lees para qué explícitamente dice la Biblia que estamos aquí, es para darle gloria a Dios y para que la gente le conozca y para predicar su palabra, para anunciarle y glorificarle en toda nuestra manera de vivir. Y se nos olvida y creemos que venimos aquí para cumplir nuestra propia ley, sentirnos mejores que los demás y humillar a aquellos que están perdidos, cuando ni siquiera Jesús lo vino a hacer. Fíjate esta historia de esta gran verdad que olvidaron sus mismos discípulos, Juan y Jacobo, en Lucas capítulo 9. Es de mis historias favoritas para ilustrar esta verdad, porque Jesús los manda a predicar y ve lo que sucedió. Juan capítulo 9, Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 51, 52, perdón. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Dice que entraron ahí para hacerle preparativos a Jesús, pero no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Haz de cuenta que los samaritanos eran como las chivas en ese entonces. Eran los malos de la historia, para que te des una idea. Pero aún de ellos hay que tener misericordia. Entonces, versículo 54 dice que cuando vieron esto Jacobo y Juan, fíjate, le dijeron, Señor, bien quitados de la pena, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Y hasta citaron la Biblia, como hizo Elías, y los consuma. O sea, al menos no les puedes negar que fe sí tenían. O sea, en vez de vamos a orar para que se arrepientan, vamos a predicarles, organicemos una campaña evangelística, Señor, pidámosle a Dios que quebrante su corazón. Señor, no nos recibieron, pero no te preocupes. Ahorita tú nada más da la orden y oramos para que, como hizo Elías, por cierto, o sea, está en la Biblia, caiga fuego del cielo y además bien sádicos y que los consuma. Hay algunos de ustedes que ya sé con quién se discipulaban, con Juan y Jacob. Llenos de odio y resentimiento, pero eso sí, bien bíblicos. Señor, como hizo Elías, o sea, no es mi carne, así lo hizo Elías. Esto es lo que yo llamo amargados de sana doctrina. Así hay gente, llena de odio, arrogante, se la pasa peleando, publicando memes, ¿verdad? Y hay páginas, como te decía hace poco, de memes dedicadas a burlarse de los demás y el teólogo calvinista y no sé qué tantas páginas terribles que hay que la gente sigue y que ahí están todo el tiempo burlándose y echando mala leche a los demás y los que conocen los jóvenes como los haters, bien odio, no le predican a nadie, no le predican ni a su abuelita, en su vida han ido a un hospital, a la calle, en su iglesia no sirven para... Sus vecinos creen que son mormones, en la vida han intentado compartirle a alguien la palabra, no oran por nadie, pero esos sí están llenos de conocimiento, aleluya. Citan las escrituras, amargados de sana doctrina. Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, hay gente que no sabe a quién le pertenece y por qué está aquí. Dice, porque el Hijo del Hombre, escucha esto, no vino para perder las almas de los hombres. Digan conmigo en casa, no vino para perder las almas de los hombres, pero sí vino, di conmigo en casa, pero sí vino para que los hombres sean salvos por él. Ahora mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi discurso, con mi vida, con mis publicaciones? ¿Haciendo que se pierdan los demás con mi burla y mi sarcasmo y mi ironía? ¿O estoy buscando rescatar a los demás? Ojo, no estoy diciendo predica el evangelio de Winnie Pooh, que ese es otro extremo. Anda con tu tarrito de miel y no hables mal de nadie. No, estoy diciendo que si confrontas, tiene que ser para restaurar, tiene que ser para edificar, tiene que ser para la gente se arrepienta. Y si no va a producir eso, ni es tu intención, cállate la boca, porque no estás ayudando en nada, sino siendo cómplice del reino de las tinieblas, que viene a matar, robar y destruir, y que es el acusador de los hermanos. Y hay gente así dentro de las iglesias, haciendo la obra de Satanás y no la obra de Dios. E insisto, y que quede claro, en ningún momento he dicho, háblales bonito. Y creo que te lo he demostrado los últimos 2 meses, donde cada miércoles el Señor nos ha dado con todo. Pero el propósito de cada mensaje no ha sido destruir, y por eso estás aquí.
cada 8 días. Porque si no, ya te hubieras aventado de un puente. Ya habías terminado. No, me dijo el pastor que no sirvo para nada, ¿para qué regreso? Hay gente así. Hay hermanos que nos escriben que salieron lastimados de sus iglesias porque, no digo que no les confronte el pastor, yo entiendo que los pastores tienen que confrontar y más con las ovejitas que a veces se cargan, que algunas parecen más tirándole a cabritos, que a veces dan ganas de mandarles un lobo feroz, a que les dé una mordida en la pata. Entonces entiendes, ¿verdad? Que a veces necesitan una exhortación y una confrontación, pero tiene que ser al menos intentando buscar su restauración. Pero yo no entiendo, por ejemplo, que desde el púlpito en público se exhiba, ya tú eres una vergüenza, y mira nada más. Y supe un día de un joven que el pastor le dijo, ¿y cómo te subes a tocar así, con esa greña? Es una deshonra para esta congregación. Y la gente se aparta sin que siquiera se la haya intentado restaurar. Claro que cuando alguien está dañando a la iglesia, está metiendo división, murmuración, se le tiene que poner en cuarentena y se le tiene que apartar. Es la única razón bíblica para expulsar a alguien cuando su pecado empieza a dañar a los demás, por amor a los demás. Pero aún así, cuando lo hemos hecho, buscamos por fuera restaurar a estas personas. Si no quieren, como suele suceder, ya es su problema. Pero al menos uno lo tiene que intentar. El mismo Jesús dijo en Juan 3:17, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y mi hermano, pastor, maestro de la palabra, padre de familia, líder de célula que me escuchas, si Jesús, nuestro camino a seguir, él, quien no hay pecado, ni siquiera él vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, ¿quién te crees tú que eres para andar condenando a todo el mundo? Entonces, una cosa es enfocarte en sus acciones y reprender sus hechos, porque un extremo es, no digas nada de nadie, ¿verdad? O sea, a mí hay gente que me ha atacado. Ay, ¿por qué hablaste mal de fulano de tal y de fulana iglesia? Si son nuestros hermanos, perdón, ese no es mi hermano. O sea, también hay que distinguir entre lobos y ovejas. Entonces, alguien que cínicamente está haciendo a Dios a un lado y te dice cosas como que, híjole, si no le das tu ofrenda, no vas a recibir la inmunidad contra el COVID o cosas por el estilo, a todas luces, pues no es un cristiano sinceramente equivocado, sino un lobo disfrazado de oveja. Y a esos Pablo los denunció por nombre y apellido. 5 o 6 personas denuncia por nombre y apellido. Entonces no estoy diciendo que está mal. Pero cuando nosotros reprendemos, cuando nosotros exhortamos, cuando nosotros confrontamos, la intención tiene que buscar. Cuando se trata de alguien que a lo mejor está sinceramente equivocado, buscar, al menos intentar que esa persona se levante. Que diga, híjole, ¿sabes qué? Ahora sí se me cayó el cantón, el pastor me llamó, me confrontó, me dio durísimo esta palabra, me descalabró, estoy herido, y hay hermanos que así nos han escrito, y me siento triste por mi pecado, pero gracias porque me mostraron que hay una salida, que es Jesucristo. Mi hermano, esta es una regla de oro. Se vale debatir, se vale exhortar, se vale reprender, pero siempre para construir, al menos intentarlo, jamás para destruir. Vas a debatir con personas. Jesús debatió con los fariseos, pero el debate tiene que ser para que la gente se acerque al Señor. Yo recientemente recomendé y publiqué la serie de un servidor de sectas y religiones, que son 27 audioconferencias de 1 hora cada una, y había personas que decían, ¿por qué en la sinopsis dice que esto es para debatir? No fuimos llamados a pelear, sí fuimos llamados a contender por la fe una vez dada a los santos. Sí fuimos llamados a presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, sí vemos en la Biblia a Pablo teniendo algunos discursos y defendiendo su fe con los demás, pero un extremo sería creer que se trata de debatir para ganar el argumento y humillar a los demás, y no es esa la intención. De hecho, quienes ya escucharon la serie podrán darse cuenta y podrán haber entendido lo que la gente que nada más critica no entendió. Porque desde el mensaje número 1 yo me dirijo de una manera sumamente respetuosa a todos los oyentes. Y es una de las particularidades de esta serie, y así se tiene que presentar la defensa del Evangelio. Dice 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia, con respeto, con una actitud mansa. No se trata de, a ver, hoy vamos a ver por qué el católico y el mormón, ándale, ya vieron herejes, por eso van a arder en el infierno, por idólatras, pecadores, te los dije, ahí lo dice la Biblia. No, desde el mensaje número 1, yo les digo, tú puedes escuchar esta serie para prepararte, o puedes regalársela a alguien que practique esta religión con la confianza de que en ningún momento yo me voy a burlar o lo voy a ofender explícitamente. Si él se ofende, es su problema.
Pero yo inicio cada mensaje diciendo, si tú eres testigo, si tú eres mormón, si tú eres católico, vamos juntos a estudiar la verdad. El propósito de esto no es atacarte. Si crees tener la razón, seguro tendrás respuesta. Si no, escucha, porque puede que haya cosas que no hayas entendido o comprendido bien, o que te las dijeron mal, o cosas por el estilo. Y cuando atacamos algo que está mal, somos parejos. Cuando hablo, por ejemplo, de la idolatría en el catolicismo, también hablo de la idolatría en el cristianismo. No me adelanto porque es otro de los puntos que vamos a ver en unos minutitos. Pero tenemos que incluirnos en la ecuación. O sea, hay mucha gente que nada más, qué bueno que ya tengo la serie y ahora sí no se la va a acabar mi vecino. Ahora con la de Dios y la ciencia voy a humillar a mi maestro ateo, a ver cómo le quedó el ojo. Y hay gente que se jacta y no me supo responder y lo dejé calladito. Ándele para que se le quite. ¿Y de qué te sirve ganarle 10 minutos el argumento si se perdió su alma? Entonces, gana el argumento, pero preséntalo con mansedumbre y reverencia para que trates de rescatar su alma. Yo antes no lo hacía así. Recuerdo hace muchos años cuando comencé de líder de evangelismo y les empecé a enseñar justamente de las sectas, que un día estaba fuera de la casa de ustedes, hace muchos años, antes de casarme, en el auto, esperando a mi abuelita que vivía enfrente para irnos a la oficina, y había 3 señoras testigos de Jehová predicando casa por casa. Entonces, desde que las vi hasta me salí del auto, porque ahora que recuerdo estaba adentro, y dije, me voy a salir para que se acerquen. Yo tenía en el auto mi Biblia porque iba a dar un estudio ese día por la mañana. Y se acercan a mí como que dijeron, este está chavito, tenía como 19 años, ahorita nos lo vamos a chamaquear. Y llegan a compartirme con su atalaya, abro la puerta del coche, saco la Biblia, se van para atrás, así como que esperaban que a esa edad les sacara una caguama o un sobre de marihuana o algo por el estilo, y que les salgo con la Biblia y que les empiezo a compartir y a hacerles preguntas que no supieron responder. Se empezaron a cuchichear entre ellas. Les dije, espérenme tantito, les di mis hojas de mi estudio. Las hojas empezaban así: los testigos de Jehová, secta fundada por Charles Russell en 1800, no sé qué. Desde ahí yo creo que las doblaron, las tiraron a la basura. Y después aprendí que no estuvo bien. O sea, que si yo voy a regalar literatura, tenía que empezar de otra manera. Que si yo voy a compartir, tengo que compartir con el fin de llevarlas a Jesucristo, no de meterme en mi casa sonriendo diciendo no me supieron qué responder. Y ahora, por supuesto, pues he cambiado mi dinámica cuando debato con alguien, y siempre buscamos, al menos intentamos, que la persona conozca del Señor. Esto es lo que hizo Pablo. Este tiene que ser el fin de todo discurso que confronte, de todo debate, de toda exhortación. Siempre buscar que la persona se arrepienta. Si tú eres líder y exhortas a alguien, ten cuidado con tus palabras, ataca sus acciones, no su persona. Que alguien cometió algo incorrecto, le tienes que decir, esto que hiciste es incorrecto, no puedes tacharlo él y decirle, eres un fulano de tal por cual, o algo por el estilo. Porque eso a lo mejor es cierto, pero no va a ayudarle a tratar de rescatar su alma. Y esa es nuestra finalidad. En segundo lugar, me fascina, como te adelantaba, que Pablo muestra su humildad al incluirse dentro del problema. El curso tuvo el propósito de demostrar su primer tesis o la primer verdad, como le quieras llamar, que es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión a la que llega más adelante en el capítulo 3. Primero establece, como lo estamos viendo, que no hay justo ni aun uno, y que porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto lo dice más adelante en el versículo 23. Pero cuando él llega a esta conclusión, fíjate cómo no dijo, y por esto ustedes, desgraciados, infelices, paganos, hijos de Belcebú, van a arder en el infierno. No, ve el versículo 9, que es sorprendente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Te hago esta pregunta. ¿Eres tú mejor que el mundo? ¿Eres tú mejor que los demás? ¿Eres tú mejor que los testigos? ¿Eres tú mejor que un católico? ¿Eres tú mejor que un ateo? Algunos pueden creer que sí, porque yo voy a la vida eterna, porque yo voy a la iglesia, pero se te olvida por qué es todo eso. Todo eso no es por ti ni por tus méritos. Si por un instante pensaste que sí, eres un legalista de closet. Uyuyuy, ay. Y suele suceder. Pasa muy frecuentemente en la iglesia. Yo digo que es tan cómodo sentarse a la mesa del rey que se nos olvida que algún día todos fuimos mendigos. Y mendigos también fueron algunos, y lo siguen siendo. Y si estamos sentados a su mesa comiendo de este banquete con sus promesas presentes y eternas, no es porque teníamos un boleto de entrada que compramos, sino porque Él salió de su palacio.
Y dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y muriendo hasta la cruz para rescatarnos. Mi hermano, no estamos sentados a la mesa del rey porque compramos el boleto. Escúchame, nos regalaron el boleto. Jesús salió de su palacio, nos tomó de nuestra esquina donde estábamos tirados mendigando y dijo, te invito a mi presencia, reconóceme, arrepiéntete, ven a mí, yo hago todo, tú solamente pon tu fe en mí, y por nuestra fe fuimos declarados justos delante de Dios. De modo que la respuesta es no, no somos mejores que los demás. Todos en la carne somos igual de terribles. La única diferencia es que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, y es por medio de su Espíritu Santo que, según Filipenses 2:13, es quien ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad, que nuestras vidas son distintas. Cuando tú y yo olvidamos esto, también perdemos nuestro propósito y andamos condenando a todo el mundo y mandando al infierno a todo el mundo en vez de tratar de rescatar a todo el mundo, porque nos empezamos a creer mejores. Te conviertes en estos cristianos héroes de internet que ya te he dicho y que mencioné hace rato. Se la pasan ahí nada más peleando con todos, desacreditando a todos, pero no le predican a nadie, porque ellos olvidaron de dónde Dios los sacó, porque ellos olvidaron por qué tienen esa posición, y entonces nos creemos mejores, cuando la realidad es que todos estamos perdidos sin Dios. Y la única razón por la que ahora tenemos otros privilegios es porque ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces Pablo dice, Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, dice la Biblia, están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No dice Pablo, no hay justo ni aun uno más que yo y mis compadres los apóstoles. No hay justo ni un uno más que el pastor y el papa. No hay justo ni un uno más que yo. Hay hermanos que se creen tan justos que pareciera que no han leído ese versículo o que creen que ahí lleva su nombre. Pero la realidad, lo que la Biblia dice es que no hay justo ni siquiera uno. Entonces ve la humildad de Pablo. Su discurso no era, ustedes bola de paganos están perdidos y nosotros que sí tenemos la verdad somos los buenos del cuento. No, su discurso era, todos sin Dios estamos perdidos. Su discurso no era, hey, te voy a enseñar aquí cuál es el camino correcto. Mira, necesitas mi religión, mi membresía y mi iglesia. Y si te vas, estás bajo maldición. Hay pastores así. Y ovejas que se la creen por no conocer cosas como estas. Ay, pastor, es que me dijo el pastor que si me iba de su iglesia, pues como ahí recibí a Cristo y todo lo que recibí ahí lo voy a perder si yo me voy, y me digo que voy a estar bajo maldición y que el diablo me va a jalar las patas y que me voy a enfermar y que me voy a morir. Bueno, recientemente no sé si usar el término payaso o me estoy pasando de rosca. Una persona en Miami dijo que un pastor, porque se salió de su cobertura, le dio COVID y se murió. Y que a todos los pastores de su cobertura, que a ninguno le dio COVID. El mismo que andaba ofreciendo la inmunidad contra el coronavirus. El mismo que le ordenó un huracán que se fuera. Y nunca nada de lo que él ha pedido ha sucedido. Y la gente, lo peor de todo, es que aún le sigue. Y cientos de miles, tal vez millones de personas. Y esa hay gente que ya no predican a Cristo, que predican su ministerio, su iglesia, su denominación, su lista de reglas, sus conclusiones. Ya no es Jesucristo a quien necesitas, es la oración de mi apóstol, la cobertura de mi apóstol. Le dan más importancia a la cobertura del hombre que a la cobertura de Dios. Que hay ministros que tienen la cobertura del hombre, pero no tienen la cobertura del Espíritu Santo. Hay pastores con título puesto por el hombre, pero no con el título respaldado por Dios. Y a esto no va Pablo. Pablo no va a decir, hey, necesitas mi religión, mi iglesia, mi cobertura. Lo que necesitas, todo necesitamos, porque todos estamos perdidos, es a Jesucristo. Y mi hermano, es importante retener este principio porque a veces pareciera que tenemos más celo por defender nuestra religión, nuestra posición, nuestro pastor, nuestra iglesia, nuestra denominación, que al mismo Dios, que la misma palabra y que al mismo Jesucristo. Y tú puedes decir, no, yo no, bueno, quisiera creerte, pero tu Facebook demuestra lo contrario. Y la nueva versión de la Biblia
Dice, las redes sociales hablan hoy, dice, por sus Facebook los conoceréis. De la abundancia del corazón habla su Facebook. Es otro versículo. Primera de Mark Zuckerberg 3:12. Te dicen una cosa, pero su Facebook demuestra otra totalmente distinta, porque hay gente que, escúchame, predica, publica y cita más las frases de sus pastores que las de la Biblia. ¡Guau! ¡Qué frase! Y no te sabes ni un versículo, brother. Vete a tus imágenes, están llenas de frases, ¿no? Y has retuiteado 1,000,000 de veces a Daniel Javif, por ejemplo, y no le estoy atacando, es simplemente un ejemplo de gente que ahí están todas sus frases de su pastor, de su motivador, y ¡guau! ¿Cómo se escuchó? Y no te sabes ni Juan 3:16, eres un idólatra. Pues bien que atacas al católico, ¡ay! ¿Cómo tiene su estatua, su ídolo, y tú idolatras a tu pastor? No, por supuesto que no, claro que sí, te sabes más lo que él dice que lo que dice la Biblia. ¿No me crees? Hagamos una prueba. ¿Cuáles fueron los últimos 3 mensajes de tu pastor? Ahora dime, ¿cómo titularías a las últimas 3 cosas que Dios te habló en privado, en la intimidad? Hay quien dice, ¿cómo? Sí. ¿O es que Dios no te ha mostrado nada cuando lee su palabra? Porque quizá ni siquiera lee su palabra. Porque todo lo que aprendes lo aprendes del hombre. Y mi hermano, el hombre no puede reemplazar al Espíritu Santo. Dios nos pone como instrumentos en la iglesia. Y qué bueno que estés en este tiempo. Pero este tiempo y el tiempo del domingo, escúchame, no puede reemplazar tu tiempo a solas con Dios. Yo he aprendido muchas cosas del hombre, pero los principios más grandes, los que impactaron mi vida, han sido los que en lo secreto, en la intimidad de mi habitación, a oscuras, a solas, en su palabra y en oración, Dios puso en mi corazón. Eso no se compara, eso no se olvida, eso permanece, eso transforma vidas. El mismo Pablo primero sube con el Señor y tiene una revelación 3 años en Arabia y luego va con los discípulos a Jerusalén a someterse a su autoridad y respeta la autoridad, pero él tenía su comunión con Dios. No podemos irnos a extremos, al extremo de que como tengo mi comunión, no escucho a nadie, no me interesa lo que diga el hombre, porque no es bíblico. Pero tampoco es bíblico que como aprendo del hombre ya no me interesa pasar tiempo a solas con Dios. Y hay mucha gente así, que defiende más, te decía, su iglesia, su denominación, su pastor, que al mismo Dios. Hay hermanos que los escuchas hablar y el pastor dijo esto, y el pastor dijo aquello, y el apóstol dijo aquello. Así no se dice. Se dice, la Biblia dice esto, y la Biblia dice aquello, y la Biblia dice aquello. Y si no eres capaz de sostenerlo con la Biblia, búscate otro pastor que te enseñe la Biblia. Porque los cristianos tenemos que ser como los de Berea, que decían, qué bueno, apóstol y discípulo, y lo que me estás enseñando, pero ahora vamos a ver en las Escrituras que así sea. Hay gente que es incapaz de sostenerlo. Entonces, si el pastor citó la Biblia, bueno, apréndete para que puedas decir, el pastor dijo esto, que así esté en la Biblia. Pero si nada más citas lo que él dijo, una de dos. O tú eres un idólatra de él, o él no lee la Biblia. En cualquiera de los casos hay un problema. Otro ejemplo, están muy de moda los autodenominados cristianos reformados. Seguro has escuchado de ellos. Muchos de ellos son tan soberbios y tan arrogantes que más que reformados parecen deformados o trastornados. Y cuando tú los escuchas y cuando tú los lees, una particularidad de muchos de ellos, no todos, aclaro, especifico, algunos de ellos, es que citan más a Calvino que a la Biblia. Y Calvino dijo, y Calvino dice, y Calvino estableció, y las 5 reglas de Calvino, y los 5 pasos de Calvino. ¿Y la Biblia qué? Y ahora me pregunto, ¿quién murió por mí, Calvino o Jesucristo? ¿Cuál es la palabra inspirada por el Espíritu Santo? Estos libros que yo tengo aquí, estos 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, o las escrituras de Calvino y sus tomos de teología. ¿A quién me debo de rendir? ¿A él o a Jesucristo? Hay gente que ya no es cristiana, es calvinista. No lee la Biblia, lee los documentos de Calvino, como si él hubiera muerto por ellos. A mí me han dicho, ¿y tú qué eres? ¿Eres calvinista o arminiano? Yo, ninguna de las dos. No soy ni calvinista ni arminiano, soy cristiano. No, eso es imposible. Tienes que elegir una de las dos. No se me da la gana. No puede ser. Claro que puede ser. No, ¿eres uno u otro? Pues soy un híbrido. Llámale como quieras. Pero no tengo por qué aceptar todo, ¿verdad? Cualquier cosa que ellos digan que vaya de acuerdo a la palabra o que vaya de acuerdo a la palabra, bienvenida.
pero no estoy obligado a tomar conclusiones de ambas partes que yo no acepto porque no las considero bíblicas. Como que la salvación se pierde según Arminio y que es por obras, o como que Cristo solo murió por algunos según Calvino, y que no todos tienen la posibilidad de ser salvos, sino solamente aquellos que Dios haga que crean. Pues cosas como estas que no se pueden sostener con un fundamento sólido de principio a fin leyendo toda la Biblia. ¿Y por qué te quieren orillar? Porque esta gente comienza a tener más celo del hombre que del mismo Dios. Ya no son cristianos, ya pertenecen a su denominación, como si el cielo fuera a estar dividido por denominaciones. Mucha gente que no se da cuenta que se está volviendo idólatra, mucha gente que está haciendo un lado a Dios, mucha gente que por eso espanta a los demás, porque la gente escucha y dice, ¿me quieres atraer a Cristo o a tu denominación? ¿Quieres que escuche sus enseñanzas o de qué se trata esto? Mi hermano, si esperamos que la gente reconozca su necesidad de Cristo, tenemos que comenzar a ser más honestos y reconocer que nosotros mismos cometemos muchos errores que ellos también cometen, y hacerles ver que cuando atacamos un pecado y un problema, no se trata única y exclusivamente de ellos, sino que en la ecuación estamos todos, que todos necesitamos del Señor. Jesús dijo, tú no puedes sacar la paja del ojo del hermano si tienes en tu ojo una viga enorme, porque ni siquiera vas a poder ver bien, y es lo que le pasa a mucha gente. Quieres sacar su paja, primero te quitas tu viga y entonces puedes ver bien para sacar la paja del ojo del hermano. Entonces es muy común, por ejemplo, hablamos de idolatría. ¡Ay, sí, sus estatuas, sus ídolos, sus estampas! Y está mal. Pero ¿por qué no hablamos también de la idolatría dentro del cristianismo? Yo lo hice en la serie de sectas. Cuando hablamos de la idolatría, le dije, mira, tu amigo católico está mal porque la Biblia dice esto, esto, esto y esto, pero no me refiero exclusivamente a ti, también hay cristianos idólatras. Porque algunos dicen, ¡ay, yo ya derribé mi santa muerte, mi virgen, ni mis santos, y mis estampas, y mis estatuas! ¿Cómo es posible que las tiene? ¡Urradabadá, rabadabadú! Sí, tiraste todo eso de la repisa, pero pusiste tu foto de Marcos Witt con su autógrafo. Y escuché un día cristianos, ¡ay! Danilo Montero me dio su autógrafo. ¡Ay, qué maravilloso! A ver, ¿cuándo murió por ti? ¿Cuándo resucitó? ¿No nos damos cuenta que somos tan idólatras? Peor que muchos católicos, y peor porque ellos lo hacen por ignorancia, y nosotros sabemos lo que la Biblia dice y aún así somos idólatras. Vamos con el pastor antes de ir con Dios. Me han dicho, ay, vengo con usted que está más cerca de Dios. Pues quizá porque mido 1,88, estoy un poco más cerca que tú que mides 1,70, pero fuera de eso. Hasta donde yo aprendo de Santiago 5, que habla de la oración de Elías y dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, tanto mi oración como la tuya tienen poder. Porque el poder no consiste en la persona que ora, sino en el Dios que responde la petición de la persona que ora. Uyuyuy, ayayay. Pero hay gente que no se da cuenta que está siendo idólatra. Y que ahí anda con su bigotototota en el ojo, ¿verdad? Queriendo sacar la paja del ojo del hermano. Que no nos damos cuenta que con esta actitud únicamente los estamos alejando, que los estamos perdiendo, porque pareciera ser que se trata de humillarlos, de despreciarlos, de ganarles, de destruirles, y no de hacerle ver al mundo entero que todos algún día estuvimos en la misma posición y que la única razón por la cual hoy nuestra posición es diferente es porque tenemos a Jesucristo. Y lo mejor de todo es cuando tú le dices, mi amigo, y Cristo también está disponible para ti. Cristo también murió por ti. Él también puede limpiar tu pecado. Yo también fui idólatra como tú, mentiroso como tú, murmurador como tú. En la carne lo seguiría haciendo. En la carne me desconecto de Dios y soy igual de desgraciado que tú, hasta peor. Pero si hago el bien, es porque no vivo yo, porque vive Él en mí. Porque vivo sometido al Espíritu Santo. Y es su influencia sobre mi vida la que me hace ser diferente. Y si me desconecto, soy como le pasó a Sansón, como todos los hombres. Sin el Espíritu Santo de Dios seríamos como todos los hombres. Y aunque ya no se aparta de nosotros, sí podemos apagar ese fuego en nuestras vidas y volver en la carne a nuestra antigua manera de vivir. Y es cuando le decimos a la gente, ¿te das cuenta? Que no es que yo sea mejor, es el Espíritu de Dios en mi vida, y como he hecho esta obra en mi vida, la puede ser en la tuya.
Y te puede ayudar también a ti a dejar tus drogas y tu alcohol y tu inmoralidad y restaurar tu familia y dejar tu idolatría. Date una oportunidad de venir a Él. Entiende que lo necesitas. Así debería de ser nuestro discurso. Así debería de ser cuando confrontamos a otros. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Si nos burlamos hasta de nosotros mismos, imagínate cómo actúan con los de otras sectas y religiones. Como te decía, tanta gente llena de idolatría y con qué cinismo quieren confrontar al católico con la suya, cuando como cristianos a veces estamos peor. El hecho de que la gente sigue escuchando mensajes como este cuate que te decía de Miami es evidencia de cuán idólatras somos, de cuán ciegos estamos. La gente tiene sus propios ídolos, solo que ahora son de carne y hueso. 3 y último, el hecho de que los judíos tuvieran el privilegio de haber recibido la palabra y las promesas no los justificaba de sus malas obras. Pablo comienza diciendo, bueno, son el pueblo de Dios, tienen una promesa, Dios Él no ha sido infiel, Él va a terminar con ellos lo que empezó, recibieron la palabra, pero, versículo 9 y 10, pues bueno, no por eso son mejores que los demás, también están destituidos de la gloria de Dios. Tampoco son justos, aunque tengan la ley no los justifica, les muestra que son incapaces de cumplirla y que por lo tanto necesitan también un Salvador. Entonces esto es bien importante, pone todo en la balanza. Las cosas buenas, pero no creas que por las buenas, pues ya se anulan las otras. No, Señor. Muchas veces nosotros lo olvidamos y en vez de poner nuestra confianza en Cristo y dejar que Él nos vaya perfeccionando, creemos que podemos ser perfeccionados por nuestras obras y eso nos termina llevando al error de los judíos y concluyo con esto. Y es que nos volvemos ciegos mal y en vez de tratarlas llevándolas a los pies de Cristo, nos hacemos sordos, nos autoengañamos porque no estamos buscando la justificación que viene de Dios por la obra de Cristo, sino que comenzamos a buscar nuestra propia justificación. Es decir, nos volvemos nuestros propios jueces y terminamos siendo hipócritas con aquellas cosas que sabemos que están mal porque creemos que podemos equilibrar la balanza con aquellas cosas que están bien. Y el hecho de que los judíos hubieran recibido la palabra y que recibieran la circuncisión y fueran el pueblo de la promesa, no significaba que podían hacer lo que se les daba la regalada gana y no serían de igual forma juzgados por Dios. Pablo concluye, a pesar de todo esto bueno, todos por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entendamos, mi hermano, esto porque es muy común en la iglesia querer justificar una serie de desastres sobre pretexto de que hay cosas que hago que no están tan mal. Como hace poco que yo hice una publicación que generó un poco de polémica y hablaba de una cosa que alguien dijo totalmente fuera de contexto, llena de herejías, con una terrible interpretación del Antiguo Testamento. Y no es la primera vez que esta persona lo hace, es alguien que hace muchos años solía escuchar, que ahora no. Y me escribían algunos en corto, pero es que tú no sabes toda la obra que hace, ya cuánta gente ayuda, y bueno, qué bueno, pues gloria a Dios por eso, pero también los narcotraficantes lo hacen y no por eso les aplaudes, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo haga y qué bueno que Dios lo use como utilizó a Judas y como utilizó a Balaam y como hace que las piedras canten si tú y yo callamos. Pero el hecho que alguien haga algo bueno, eso no lo exime de su responsabilidad, de aquello que no está bien, ni puede equilibrar la balanza, pero la gente es dada a eso. Ay, pues sí es medio hereje, ¿verdad? Y sí, pues es bien avaro, y sí se la pasa extorsionando a la gente, y estoy hablando ya de otro tipo de personas, y los llama a hacer pactos, y les vende la sanidad, pero todo lo que hace, y todas las buenas obras que hacen, no se puede equilibrar la balanza. Una cosa es una cosa, escucha esta revelación, y otra cosa es otra cosa. Digan conmigo, ¡wow! Como le he escuchado decir muchas veces al pastor Armando Alducin, dice que una persona que cometió un crimen no puede llegar con el juez y decirle, oiga, pero levanté orfanatos y construí casas y asilos. Qué bueno, Señor, que hizo todo esto. Pero haber hecho estas cosas buenas no lo exime de este incumplimiento de la ley. Aunque haya hecho todo esto y 1,000,000 de obras más, si usted mató a una persona va a ser juzgado como un criminal. Entonces, de igual forma, no puede alguien andar por la vida haciendo un montón de desastres, predicando un montón de barbaridades, diciendo un montón de herejías, tropezando a medio mundo y creer que porque he hecho ciertas cosas buenas, entonces se compensan las cosas.
Pues soy bien tranza, pero doy mi diezmo el domingo en la iglesia. No se compensa la balanza. Pues no paso tiempo con mis hijos, pero les compro lo que quieran, ¿eh? Jamás paso tiempo con mi esposa, pero ahí tiene la tarjeta de crédito libre. Hay gente que cree que puede compensar. Tú no puedes compensar. Tenemos que ser íntegros. Y por supuesto que es imposible ser perfectos, pero tenemos que ir buscando mediante la rendición a Jesucristo la perfección y la santificación en toda nuestra manera de vivir. Y no andar por la vida con que, pues porque recibí la palabra puedo hacer esto y no va a pasar nada. No, Señor, qué bueno que recibiste la palabra, pero quebraste la ley y te pone, dice Pablo, en la misma posición. Y lo mismo es contigo y con la demás gente que a veces andamos defendiendo. Tenemos que tratar sí o sí y llevar a los pies de Cristo sí o sí aquellas áreas de nuestra vida que sabemos que tienen que estar puestas en orden. Y no podemos hacernos de la vista gorda y decir, pues ¿cómo hago esto, aquello y el otro? No pasa nada. No, mi hermano, así no son las cosas en el reino de los cielos. Vamos a orar para terminar y después de esto 3 avisos y nos vamos a cenar todos. Y conmigo en casa, aleluya. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile, Dios, te doy gracias en esta noche por esta palabra. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Gracias por habernos salvado. Señor, si nunca hemos decidido entregarte nuestras vidas, hoy te queremos pedir perdón, reconocer que somos malos y que necesitamos de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Límpianos con tu sangre, ven y reina en nuestras vidas, gobierna nuestro corazón, sé nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre y nuestro amigo. Reconocemos que nuestra iglesia, pastor, reglas, ley, denominación no puede salvarnos. Y te pedimos perdón si nos hemos desviado y hemos perdido el enfoque y hemos vuelto, Señor, el cristianismo en una especie casi de secta local, Señor. Lo hemos limitado a una denominación, lo hemos limitado a una cobertura, Señor. Reconocemos que nos enfocamos tanto en lo local que nos apartamos de lo celestial, que nos hemos apartado de tu cobertura y hoy queremos volver a ti. Dile, Señor, quiero buscar tu palabra, quiero buscar tu presencia, quiero citar las Escrituras, quiero tener tu dirección, quiero tener celo por el Evangelio, Señor. Padre, y entender a qué fui llamado. Enséñame a salvar las almas de los hombres y a llevar cada debate, cada mensaje que confronte, que quebrante, Señor, que lleve a las personas a los pies de Cristo, que entendamos que el fin no es decir yo gané, yo soy mejor, tú eres peor, yo soy más justo, porque todos estábamos igual de perdidos. ¿Qué pues somos mejores que ellos? Igual que Pablo, y respondo en ninguna manera. Señor, que la gente entienda que si tenemos una posición distinta no es porque la merezcamos, sino porque creímos, y que entiendan que esa oportunidad que tú nos diste también está para ellos, Señor. Padre, que podamos ser más humildes, mirar la paja y la viga en nuestro propio ojo y tratar con ella, Señor, y reconocerla frente a los demás, para que entonces las personas que nos rodean puedan ver que lo que ofrecemos no es a nosotros mismos, ni nuestra denominación, ni nuestros libros, sino tú, Señor, tú y tu palabra. Que así se ha hecho, Señor, que la gente se acerque a ti, que el mundo te conozca, que la gente que nos rodea pueda ver a través de nosotros, Señor, una luz, pero que esa luz no sea propia, sino la tuya reflejada en nosotros, alumbrando al mundo. Que así se ha hecho, te lo pedimos. Úsanos, dile ahí en tu casa, úsame como un instrumento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mi hermano, antes de despedirnos, 3 avisos. 1, el domingo vamos a ver la siguiente parte de la serie SARS-PK 2 en Vida Nueva para el Mundo Toluca y Metepec. Me toca compartir el primero y segundo servicio. Si quieres apartar tus lugares, recordando que no hay restricción de edad y que hay clases para niños de 8 años en adelante. Y los que no tengan esa edad pueden quedarse contigo en tus pies o al lado. Acabando este mensaje, te bajas un poquito ahí en mi muro de Facebook y vas a ver la publicación donde veas la imagen que dice Eventbrite, aparta tus lugares, servicios, etcétera. Ahí está el link. Si estás en algún grupo de WhatsApp de la iglesia, mandamos desde ayer los links y los enviamos 2 o 3 veces más el resto de la semana para que apartes tus lugares para alguno de los 3 servicios. El segundo aviso es recordarles o compartirles cuál es la serie de la semana. La serie que estoy recomendando esta semana son 27 audioconferencias en MP3. Se llama El Cristianismo Bíblico y Verdadero.
Se me hace que le voy a añadir esta de hoy, ¿verdad? Porque de hecho de estos 27 añadimos como 8 de los últimos de Romanos y los demás son parte independiente de una serie. Y pues bueno, el mensaje trata justamente de parte de lo que hoy hablábamos, ¿no? En medio de un mundo donde cada vez se predica menos la Biblia, donde se ha echado a Dios fuera de la iglesia, donde se han borrado los pasajes que confrontan, mucha gente que cree que está en el camino correcto no se da cuenta que va rumbo a la perdición eterna, según las palabras de Jesús. Ha llegado el tiempo en el que Pablo le dijo a Timoteo, muchos se apartarían de la verdad del oído y se volverían a las fábulas y no iban a soportar escuchar la enseñanza correcta. Esta serie es quizá la más fuerte que yo he compartido. Al inicio de la serie le dije a la iglesia, les dije, prefiero vaciar la iglesia hablando la verdad que llenarla a base de mentiras. Hubo un domingo que llegó al otro domingo como la mitad de la iglesia y dije, ya se cumplió, ya la vacié. No sé qué habrá pasado, el siguiente domingo volvieron a regresar, como que se arrepintieron, pero aún esa vez cabía esa posibilidad y respiré profundo y dije, Señor, este no es mi problema, yo no voy a callar de hablar la verdad. Ahí está disponible, acabando este mensaje, en la publicación de este mismo mensaje, tú puedes ver que dice, no te pierdas la recomendación de la semana, y hay un link y el link te lleva ahí a toda la publicación donde vienen los títulos de la serie, o le bajas un poquito en mi muro en Facebook y ahí puedes ver esta serie y cómo la puedes adquirir. Como te lo digo cada miércoles, si no la puedes adquirir, si realmente no puedes, si le estás pasando mal y la quieres escuchar, yo te la obsequio, simplemente por mensaje privado me dices, Jesse, estoy pasando mal, no puedo cubrir el costo y te envío el link de descarga con mucho gusto, sin costo alguno. Si la puedes adquirir y no quieres, también te la regalo y allá tú, Dios y tu macanés. Y si la puedes adquirir y la quieres adquirir, pues bueno, ahí en la publicación están todas las instrucciones para poder hacer el pago y hacerte llegar la serie. Y por último, mis hermanos, haciendo pues un paréntesis y dejándolo al final, es quizá un poco extraoficial, pero la única razón por la que me animo a compartirte esto es porque la semana pasada hicieron una pregunta y tiene que ver con un área que comúnmente nos encontramos como pastores semana a semana de las consejerías que tenemos o de la gente que llega al final del servicio a pedir oración. Yo creo que 5 de cada 10 es oración porque están enfermos de algo. Yo les he compartido muchísimas veces que nosotros también hace más de 2 años y medio íbamos cada mes y medio al médico. Yo me enfermaba mucho y mi familia de las vías respiratorias y orábamos a Dios para que Él nos pusiera pues algo natural, no estarnos metiendo tanto medicamento. Y pues llegaron a nuestras manos unos aceites 100% naturales que son tan buenos y tan puros que además de inhalarlos y untarlos los puedes tomar. Desde ahí para adelante, santo remedio, no te miento, Dios es testigo, un servidor no volvió a tomar un solo antibiótico. No dije que no me volví a enfermar, me enfermé mucho menos, pero cada que me enfermo aún de temperatura, con esto he salido. Y hay mucha gente en la iglesia, pues bueno, que conoce de todo esto y que se ha aliviado del estómago, cosas de la circulación, que lo han utilizado con cosas tan graves hasta para cáncer y cosas por el estilo. Y solamente comparto esto pues por esta razón, porque hay mucha gente que tiene muchos problemas, que quizá está buscando algo similar. Y hace 8 días decían a manera de broma, oye, ¿se está quemando el escritorio del pastor o qué? No era la Shekinah, ni el humo del infierno, ni nada, simplemente me sentí un poco reseco de la garganta y puse un difusor con estos aceites. Y bueno, estos productos se distribuyen persona a persona, así que además de consumirlos, pues nosotros también los podemos distribuir. Si tú quieres un poco más de información, mándame un inbox con tu teléfono, yo te envío ahí por WhatsApp toda la información sin ningún compromiso. De verdad que se los digo porque creo que puede ser una gran bendición para sus vidas, no porque les quiera vender o algo por el estilo, aunque tampoco está mal y también puede ser para ti una bendición en esta otra área de tu vida. Pero yo en estos 2 años he gastado más que lo que he recibido. Y pues bueno, la razón por la que lo comparto no es esa, sino porque en verdad lo he visto en mí y en otros, el gran efecto que tienen. Y quizá hay algunas personas que se encuentran en nuestra situación padeciendo con algo y les puede ser de bendición. Así que pues con mucho gusto les enviamos la información. Solamente me dicen a qué número de WhatsApp, por favor. Y ahí les pasamos todos los datos, esperando que también bendiga sus vidas como la de nosotros. Entonces, pues era eso. Y ya de aquí en adelante, cuando vean de repente humito por aquí saliendo, no se espanten. No es de que estás viendo el humo del infierno salir del suelo, ni la Shekinah bajar del cielo. Es simplemente mi difusor aquí ambientando
¿cómo se llama? Humectando el medio ambiente. Estaba yo muy reseco y dije, no voy a acabar el mensaje, me lo puse y santo remedio. En fin, pues son las 9 de la noche con 11 minutos, mis hermanos, estamos despedidos. Como se dan cuenta, ya hay más libros aquí. Era el librero más triste que existía porque todo lo tenía en la oficina, pero estoy trasladando otra vez mi oficina aquí a la casa y por eso ya ven un poco más lleno de libros. No falta el que lo vio otros mensajes y haber dicho, este pastor es bien holgazán, no estudia. No, hay estos y muchos otros más en un libro que tengo al lado y en otro que tenemos allá. Si estudiamos la palabra de Dios, y cuando hace rato hablé de leer la Biblia, no quiere decir que no leamos otros autores. Sí quiere decir que no suplantemos por otros autores la palabra de Dios. Pero hay que estudiarle. Pónganse las pilas. Dios les bendiga. Estamos despedidos.